Hola amigos de Nación.com, ¿cómo están? Soy Jimena Alfaro, periodista de La Nación, de la sección de Mundo. Me encuentro con Nelson Rauda. Nelson es periodista del Faro, uno de los periódicos diarios digitales más prestigiosos de América Latina y El Salvador, quien nos va a contar cómo se está viviendo la emergencia sanitaria por el coronavirus en este país centroamericano. Estamos realizando una ronda de testimonios por diferentes países para que nos comenten cómo están viviendo justamente esta situación. Nelson, muchas gracias por estar acá y por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Jimena. Gracias por la invitación. Para también un saludo a toda la gente de la Nación, a todos los que los ven a ustedes. En este mundial que estamos pasando todos, realmente no sé si habrán visto un poco las noticias en El Salvador. Esta noche, hoy estamos a 25 de marzo, esta noche el gobierno reportaba 9 casos confirmados de coronavirus en El Salvador. Somos un país que ha tomado, todo el mundo conoce al presidente Bukele y su particular estilo, ha tomado medidas bien enérgicas, de hecho un poco adelantado a lo que se le pediría, a lo que se esperaría en el calendario, es decir, empezó desde hace unos meses, o al menos un mes, con cierres en el aeropuerto, con restricciones de entrada a diferentes personas de distintas nacionalidades, de aquellos países en los que ya estaba más fuerte los números de infección y esta situación de salud. Luego, digamos que la fecha cero para nosotros es el 11 de marzo, cuando se declara la cuarentena nacional y empieza ese cierre más fuerte del aeropuerto, el cierre más fuerte y empieza toda esa serie de limitaciones a la circulación. El 14 de marzo se declara una cuarentena domiciliaria obligatoria, de la que llevamos ya cerca de una semana. Entonces, digamos que esas medidas son las que han permitido que al menos la cantidad de casos confirmados no sea tan grande para nosotros ahorita. Y sí, las escenas son raras como en todo el mundo. Las calles de San Salvador vacías, somos un país chiquito, como ustedes en Centroamérica lo saben, como 20,000 kilómetros cuadrados, pero también somos el país más densamente poblado de Centroamérica, como casi, redondeando casi 7 millones de habitantes. Entonces sí que las escenas que vemos son bien raras de ver. No tener tráfico en San Salvador Sí. es bien extraño. Y eso es porque solo hay un cierto rango de personas autorizadas a circular. Eh, digamos, a estar autorizada a salir a comprar insumos médicos, alimentos, 2 veces por semana, pero solo un encargado por hogar, ¿no? Okay. Y lo que estamos teniendo son problemas con policías y militares sobre cómo se comprueba que uno entra en las excepciones. Hay toda una discusión legal con eso, pero más o menos esa es la situación. Nelson, y El Salvador fue uno de los últimos países, por decirlo así, de América Latina, y no sé si a nivel global, que reportó casos. Creo que había incluso como alguna expectativa, porque era uno de los únicos países, bueno, hay todavía bastantes países que no tienen casos de coronavirus, pero de América Latina sí fue. ¿Esto cómo se vivió allá? Ustedes estaban muy a la expectativa de que ya por tener países tan cercanos con algunos casos, ¿verdad? Pues iba a pasar en cualquier momento. Sí, digamos que era algo inevitable. Guatemala tenía casos, Honduras tenía casos, nuestros dos países vecinos. Eh, Como te digo, creo que una de las cosas que ayudó fue el cierre oportuno de las fronteras, el cierre quizás antes de lo que se recomendaba, las fronteras y se instauraron restricciones de viaje y de entrada al país bien fuertes. Yo entré al país en el 1 de marzo y ya yo venía de Guatemala y ya allá nos tomaron, o sea, estoy hablando de hace como 20 casi un mes, ¿no? Y ya me tomaron temperatura cuando esto todavía no estaba tan grave como es ahorita. Entonces había muchas precauciones que ya se estaban tomando. Eh, y sí que estábamos a la expectativa. El presidente, en los días previos, el presidente estaba diciendo básicamente que existía la gran posibilidad de que hubiera casos no detectados, y eso todavía persiste, ¿no? La posibilidad de que tengamos casos no detectados eh, todavía es una posibilidad grave. Eh, y entonces estamos a la expectativa de eso. El presidente aseguró que no iba a ocultar información, que iba a permitir eh, que la ciudadanía supieran en el siguiente momento de tener casos confirmados.
Y entonces el primer caso confirmado fue una ciudad del occidente del país, límite con Guatemala, que se llama Metapán. Una compañera en el Faro escribió sobre lo que se vio ahí. Y hubo el presidente dijo que la persona había entrado por un punto ciego al país. Y entonces hubo toda una exaltación a nivel de redes sociales y una exaltación social sobre la persona porque se le estaba culpando, ¿no? ¿Por qué entraste por un punto ciego al país? Nos arriesgaste todo. Hubo tal vez una estigmatización y eso está ocurriendo en varios lugares. Sabemos, por ejemplo, que en Chalatenango, donde está María Luz Noches, una de nuestras colegas periodistas, en un centro de contención, ella venía de Estados Unidos y está en cuarentena obligatoria. Y entonces ella nos contaba ayer en un artículo que a la gente que trabaja, a los empleados de ese hotel donde están como centro de contención, se les está estigmatizando en el pueblo de La Palma, en Chalatenango, porque la gente no los saluda, no les habla, evitan el contacto. Es bien difícil eso, es como una estigmatización hacia la gente. Quizás es una característica cultural, pero también es contraproducente porque en la medida que la gente, casos contagiados, y la gente no alerta al médico, eso lo hace más peligroso para todos. Entonces sí que es un reto con el que estamos lidiando. ¿Cómo ha sido, cómo se puede evaluar o el sentir de las personas con respecto a las medidas tomadas por Bukele? E incluso, bueno, él con su estilo tan particular, ¿verdad? Ha sido bien visto porque fue muy contundente desde el inicio, ¿verdad? O ha sido más bien al contrario, como siempre hay posiciones encontradas sobre esto. Mira, hay que entender también un poco el contexto de El Salvador. Venimos de tener un presidente que él no tiene ni un año, entró en junio del año pasado, no ha cumplido ni el año. Y entonces sí que ha sido un año bien accidentado. En enero tuvimos una gran crisis de agua, en febrero tuvimos la toma militar de la Asamblea, que también fue tema incluso a nivel internacional, de parte del presidente Bukele. Y él ha mantenido sus niveles de popularidad sin cambios drásticos. Él venía de una popularidad de más del 90%, y ahora los números de desaprobación crecieron un poco. Creo que en algunas encuestas llegaron hasta el 10% de desaprobación, pero sigue siendo una cantidad mínima para un presidente en América Latina y en el mundo. Entonces, la mayoría de las medidas han sido aplaudidas. De hecho, nosotros, o sea, es bien difícil estar en desacuerdo con medidas porque no somos expertos epidemiólogos, no somos expertos en salud, nadie sabe exactamente cómo funciona el virus. Hay mucha confusión respecto al contagio, hay mucha confusión respecto, tengo que usar mascarilla, no tengo que usar mascarilla, tengo que andar guantes, no tengo que andar guantes, eso es global. Entonces eso le da un margen de maniobra y nosotros tampoco no hemos querido, o sea, no podemos criticar la actuación del presidente en estas circunstancias porque pues, nadie sabe exactamente qué está haciendo. Todos hacemos experimentando. Pero en realidad hay una aceptación general de las medidas. Hay que decir, empezando, no llevamos ni una semana de la cuarentena domiciliar. Ojalá que estas cosas no salgan de control. Es difícil mantener, digamos, un montón de gente en la calle, en sus cosas. Y lo otro es eso, que hay un montón de gente que sigue saliendo a la calle. El presidente ha prometido ayudas económicas, por ejemplo, para que la gente no salga a la calle, pero eso no ha ocurrido todavía y mientras tanto hay un montón de gente, la mayoría del país, más del 70% del país diría yo, no puede darse este lujo de que podemos, sí algunos, ¿no? de quedarnos en la casa. La estabilidad laboral es un problema, la crisis económica es un problema. Una vendedora informal le decía a un periodista del Faro hace unos días que lo más peligroso es el del hambre y esos son circunstancias bien particulares que nos van a condicionar la crisis aquí en Latinoamérica. Toda la gente hay un montón de gente que depende de su venta diaria, ¿no? De su comercio diario, claro, para subsistir. Entonces, eso por supuesto que nos mete a todos en formas bien particulares de afrontar esta nueva emergencia. Sí, ayer hablaba justamente con un amigo de eso, porque al menos en Centroamérica los índices de desempleo, de empleo informal son muy elevados. Entonces, por ejemplo, en el caso de Costa Rica hay mucha respuesta, pero hacia un sector formal todavía. Entonces, no sabemos aún qué va a ocurrir con todo ese grupo que está dentro de la informalidad, ¿verdad? Y que también eso genera pues muchísima incertidumbre.
Nelson, ¿y cómo ha cambiado tu cotidianidad? Ya, digamos, a un nivel más tuyo. Bueno, vos sos periodista, trabajas en un diario. ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo han llevado esto de la distancia? Fíjate que lidiando con eso todos, nosotros nos fuimos, no sé, creo que el perder un poco la noción de los días tiene que ver con esto, porque uno se Sí. sale un montón de la rutina, o sea, pasas en tu casa todo el día, los días los días que no me toca reportear, no me toca salir, estoy acá en la casa, eh, y es difícil también, o sea, hay que asumir, digamos, con la familia uno tiene que asumir otras, hay roles en el hogar, hay una serie de adaptaciones a la rutina que todos estamos pasando. Es obviamente más difícil, sobre todo para los periodistas, ¿no? Que tenemos que discutir con los editores los temas, que tenemos que reunirnos, discutir ideas, cómo vamos a hacer cobertura. Eh, y tratar de hacerlo a través de Zoom, ¿verdad? O de Hangouts o de medios electrónicos, sí que te cambia, todos estamos aprendiendo eso. Eh, y luego hay, como te digo, un poco de incertidumbre, o sea, uno no sé qué deja de sentir inseguro. Por ejemplo, aquí en El Salvador ha habido, entre el sábado, sábado en la noche empezó la cuarentena domiciliar de forma obligatoria. Desde entonces, es miércoles, ayer había como 500 capturas, que la policía no sabe si llamarlas detenciones, ellos le llaman retenciones y retenciones de carácter sanitario, pero en realidad te están privando de tu libertad y te llevan a un centro de contención. Entonces, cuando sale un familiar a hacer las compras, uno no deja de sentirse inseguro, no sé, si te encontrás un policía que es muy estricto y no te cree qué es lo que andas haciendo. Mm. Eso es complicado. Ayer veníamos, por ejemplo, pasamos un retén en San Salvador con un colega fotoperiodista y dos policías en el mismo retén. Cuando le dijimos que éramos periodistas, un policía nos dijo, hey, tómenos una foto, y el otro policía nos dijo, mire, usted pásese para atrás porque no pueden ir a la par del mismo vehículo. Es decir, hay mucha confusión incluso entre los mismos policías en el mismo punto de cómo se debe de aplicar la norma. Eso te hace incómodo. Uno, o sea, por preguntas cotidianas, pero podemos sacar a los perros a pasear, eso es incumplir la cuarentena. Podemos, Mm. eh, sabemos si va a pasar el señor del pan vendiendo en la tarde, ¿no? O sea, digamos que eso te mete en una incertidumbre y creo que es muy importante para todo el mundo, ya que también se cuide un poco la salud mental, tratar de no solo pasar pensando en esto que nos ha trastornado la rutina a todos. Eh, pues sí, había preguntas, puede ser absurdo, pues no estamos hablando ya en esto de los grandes problemas del país, sino que de cosas bien absurdas, pero de cotidianidad. ¿Puede la gente salir a correr en sus colonias privadas? Es una duda, pues, Claro, y se la hace. es muy válida y es una duda muy válida. Claro, y entonces como la norma no está clara, Claro. no hay protocolos, uno se queda así como una gran incertidumbre, yo puedo hacer esto, no puedo hacer esto, es difícil. Y ustedes cuando salen a reportear, si tienen, digamos, bueno, eso que vos decías de que lo tuvieron ayer, era, bueno, porque saliste a reportear, pero, digo, en ese retén, pero si tienen como, sienten ese miedo también a la hora de salir a recolectar historias o ver cómo está la situación afuera como periodistas, o si hay más Fíjate que claridad en no, este sentido. particularmente en eso está bastante claro. O sea, nosotros como periodistas estamos tranquilos. El decreto de la cuarentena exceptúa claramente a propietarios y empleados de medios de comunicación. O sea, nosotros ayer, como te digo, fuimos fuera de San Salvador con un colega y como 3 horas lejos de San Salvador, con distancia considerable para parámetros salvadoreños, pasamos como 15 retenes o 14 retenes de policías o militares y en todos solo con la credencial, vaya, pasen tranquilos. Ujú. Perfecto. Y hay albergues, ¿verdad? Con personas que están en cuarentena. ¿Cómo es esto? Sí, mira, si no me falla la cifra, son más de 60 centros de contención, se les llama, eh, básicamente estamos hablando de salvadoreños o extranjeros con residencia en El Salvador que regresaron al país en medio de que se empezaron a decretar y hacer más fuertes las restricciones. Entonces, eh,
al principio fue un súper problema porque se estaban todos juntando en un solo albergue en Usulután, en el oriente del país, y no había las condiciones sanitarias, no había comida, no había, digamos, el gobierno, y creo un poco lo que está haciendo el Salvador, el gobierno salvadoreño es imponiendo la medida y luego viendo cómo se perfecciona en el camino, cómo se solventan los errores en el camino. El presidente ha admitido esto, dice que es un modo de operación, dice, en este caso, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces estamos tratando de aplicar las medidas y luego ir como solventándolo. Luego de ese albergue enorme se desalojó, había más de 500 personas ahí al principio y luego se desalojó y se mandaron más que todo hoteles, no hoteles de lujo, pero pequeños hoteles o hoteles medianos en todo el país. Entonces, ahora la cuestión es un poco distinta, están en mejores condiciones, no salen mucho, eso sí, por ejemplo, no se les permite salir de las habitaciones en algunos casos, en algunos casos cuentan con conexión a internet, en algunos casos no, y más o menos depende de tu experiencia del lugar a donde te hayan asignado. Hasta ahora creo que hay más de 2.000 personas. Como se cerró el aeropuerto por 15 días, tampoco ese número no se ha seguido aumentando. Y entiendo que las personas salen el 15 de abril y van a poder dejar los centros de cuarentena y salir a sus casas. Hay un problema que sí se está señalando, es que no todos los que están en centros de contención se les han practicado pruebas de COVID. Por lo tanto, no sabemos eso. Y eso también me lleva a decir la cantidad nosotros de 9 casos confirmados, y que solo haya 9 casos en El Salvador, puede que no, sabemos que no estamos haciendo la cantidad de pruebas recomendada. Hay muchos factores de eso, no tenemos los recursos, no están las pruebas, pero eso sí que es una de las cosas. Creo que El Salvador está haciendo muy bien lo que se llama medidas de defensa, es decir, el aislamiento social, las distancias, y en lo que el país le está faltando es esas medidas de ataque para esas pruebas masivas de forma agresiva para identificar más casos. Eso no ha pasado ni siquiera con las personas en la cuarentena y por supuesto, o sea, si yo ahorita me siento mal y tengo esa sospecha, no es como que yo pueda ir a un hospital público o privado incluso y hacerme la prueba, sino que eso está muy centralizado por el gobierno y tampoco no están demasiado claros los criterios en cuándo se aplica la prueba. Dicen casos sospechosos, pero aquí sí está siendo una de las debilidades. Bueno, Nelson, te agradezco muchísimo, de verdad, este contacto. Te mando un abrazo y espero que pues, la solución, ya veremos qué va a pasar, ¿verdad? Pero de verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y un saludo también a los colegas del Faro de allá en El Salvador.